Hola, bienvenidos a Kilómetro 77, estoy en un Seat León y vamos a hacer la prueba que hacemos siempre, de conducción, yo diría que autónoma. Yo lo hago como si fuera autónoma, no se puede hacer así, en todos los libros de instrucciones de los coches lo dicen, no se debe soltar el volante, pero lo quiero hacer para comprobar en los diferentes coches. Este va bien en general, es un poco como me ha pasado en todos los coches hasta ahora, un poco impredecible, a veces funciona bien y a veces funciona menos bien y por tanto hay que estar siempre pendiente. Hay cosas que siempre o casi siempre hace bien, que es reconocer las señales, y hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, no acelera normalmente al poner el intermitente para salir detrás de un camión, para adelantar en una autovía. Tampoco me gusta que no avisa cuando deja de conducir. Vas en un carril, pones en un intermitente y pierde el carril o deja de conducir, no avisa, pero sigue recto el coche. En mitad de una curva, por ejemplo, pones el intermitente para cambiar de carril y el volante deja de trabajar, pero no avisa. También pasa cuando pierde el carril, no avisa y debería avisar, porque el conductor podría estar más pendiente. Pero salvo por esos detalles, el sistema funciona bien, permite conducir de forma más relajada, como decís muchos de vosotros en los comentarios, y en principio a mí me ha dejado contento, pero es mejorable. Venga, vámonos a probarlo. Advertencia de SEAT. La responsabilidad de la conducción recae en todo momento sobre el conductor. Los sistemas de asistencia a la conducción no pueden reemplazar la atención del conductor. Concentre toda su atención en la conducción y esté preparado para intervenir en todo momento. Utilice los sistemas de asistencia a la conducción solo cuando las condiciones lo permitan. El estilo de conducción debe adaptarse siempre a las condiciones meteorológicas, de visibilidad, de la calzada y del tráfico. El sistema de mantenimiento de carril se muestra en el cuadro de mando simultáneamente mediante dos iconos. En el primero, si las líneas del borde están en naranja, tiene el carril detectado. Si por el contrario están en gris, no lo tiene. El icono se puede ver de maneras diferentes en el cuadro de mandos dependiendo de la vista que el conductor elija para conducir. El segundo icono se representa normalmente junto al de control de crucero adaptativo. Sin embargo, esto puede variar también en función de la vista elegida por el conductor. El coche detecta los vehículos que tiene tanto hacia los lados como en la parte frontal. Al poner los intermitentes, si hay algún coche cerca, una luz naranja lateral se ilumina alertando al conductor. Este sistema tiene los sensores en el volante. Con solo rozarlo ligeramente ya detecta las manos, ya entiende que estás pendiente. Es muy cómodo porque no requiere ningún movimiento del volante para que detecte que estás aquí. Solo con rozarlo suavemente, pero no hace falta ni siquiera mover los dedos. Poniendo los dedos así por dentro ya detecta que lo estás tocando. Y a ver esta curva como la hace a 100. Se va. Tomo yo el control. Perfectamente. En esta bajada hay una curva, primero es a derecha, luego a izquierda. Las ha enlazado muy bien. Perfectamente. No son curvas fáciles porque no son curvas con un radio muy amplio. Y además están enlazadas. Y lo ha hecho muy bien. A ver, pruebo en una recta a soltar el volante, a ver cuánto rato tarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toma el volante. Y ahora en una curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toma el volante. Tarda lo mismo en recta que en curva para decirte que tomes el volante. A ver por la carretera que va a Torrelaguna cómo conduce. Conduce perfectamente de momento. A ver esta curva que está recomendada a 70. Aquí nos vamos. Aquí he tenido que ayudar yo y a ver esta. Se va.
Aquí la recomendación es a 70. Vamos a volver a pasar por las curvas que antes a 90 no ha sido capaz de girar. Va él solo conduciendo, velocidad 70 km por hora, se va muy hacia la izquierda, él solo antes de la entrada. Ahora está girando bien, ahora está girando bien, ahora está girando bien, está girando bien, a 70 está girando bien, perfecto. Y a ver a la salida, que aquí hay una bifurcación, se va, pero se corrige. Ahora bien, y antes mal. Le cuesta encontrar las líneas en esta calle porque tenemos un sol de frente que le deslumbra y en cuanto pasa un cruce la pierde, le cuesta volver a encontrarla. En las zonas de sombra la encuentra mejor que en las zonas de sol. Cuando pierde la línea no avisa de ninguna manera. Creo que debería avisar para que el conductor pueda estar más pendiente. Se acerca mucho a la derecha. No sé por qué zigzaguea tanto. Dice que tome el control. Lo he tomado. Ahora no ha perdido la línea, pero no hay ninguna línea dibujada, pero va siguiendo al camión y ahora justo cuando llega a la línea la pierde. La ha vuelto a encontrar, la ha vuelto a perder y nos vamos contra ese coche a ver si frena. No frena. Eso es raro porque aunque haya perdido la línea, el sistema de control automático de velocidad tendría que seguir funcionando y si hay un coche parado tendría que frenar. Pongo 124, que es la velocidad por el error de velocímetro que hace que vayamos a 120. Ahora he leído una señal que no corresponde. De nuevo ha leído una señal que no corresponde, no sé dónde la ha sacado. A ver si la reconoce con el sol de cara. Sí, la ha reconocido. Eso está muy bien. A ver, aquí hay señales de obra, 80, 60. Muy bien, las ha interpretado todas. Bajo a 60, que es lo que ponen las señales. Aquí está la señal del final de obra. A ver si la interpreta y qué velocidad pone. La interpreta y pone 120. Con este botón del volante, que espero que se vea, se regula la distancia con el coche que nos precede. La tenía al máximo, ahora la he reducido al mínimo. Y estamos acelerando para acercarnos al coche de delante. Frena. Bien. Avisa de que vamos a chocar porque nos hemos acercado mucho, pero ha frenado él y con bastante margen. Avisaba porque es muy prudente en la distancia que deja. El coche de delante va más rápido que nosotros, está frenando para dejar más distancia. No le veo mucho sentido a frenar cuando nos adelanta un coche que va más rápido. Nos acercamos cariñosamente al camión. El coche de delante, yo no he puesto el intermitente, el coche de delante se ha cambiado de carril, siguiendo al coche de delante, él se ha cambiado de carril. Pero a mitad de cambio de carril me ha pedido que tome el control. De los tres coches que he probado hasta ahora con los sistemas de ayuda a la conducción, el Corolla, el Toyota Corolla y el Seat León,
quedan bastante afectados por el tráfico. Cuando hay tráfico alrededor, su respuesta es menos uniforme, más errática. De los tres, el BMW, el Serie 8, tuvo otros problemas, salió en un desvío sin necesidad, interpretó señales mal, bueno, todos han interpretado señales mal, pero era de los tres, claramente el que menos afectado quedaba cuando había tráfico. A ver, nos acercamos a uno que va más despacio, empieza a frenar, pongo el intermitente en Sport, sigue frenando, frena mucho, sin ningún motivo aparente, creo yo, y ahora ya acelera. ¿Ves? En esto yo creo que el Corolla era mejor que el León. Al ponerle intermitente, el Corolla aceleraba más que este. Este no acelera, ni en modo Sport, sigue frenando. Supongo que si das un volantazo y te cambias de carril, está conduciendo él, yo pongo el intermitente y se va directamente contra el guardarraíl. Una cosa es que yo ponga el intermitente, pero si tú tienes el control del coche, aunque lo tenga yo, no tiene sentido dárselo al conductor sin avisarle, sin pitar, de alguna forma. Entiendo que habría que hacerlo de otro modo. Eso ha pasado en todos los coches que he probado. Estamos en la ciudad, estamos con el Seat León por la ciudad. Yo tengo la velocidad marcada a 50, estamos por el carril. Ahora se cambia el de carril solo siguiendo al coche que va delante, porque no tiene el carril localizado. Tenemos un coche parado en un semáforo en rojo, lejos. A ver, pero lo tiene que detectar y frenar, perfecto, frena. Perfecto. Pone ACC listo para iniciar la marcha. Estamos en ciudad. Arranca el coche de delante. Y nosotros arrancamos sin que yo le dé ninguna indicación al coche. Estoy con las manos en el volante, pero no he tocado ningún botón. Y no estoy acelerando. Tengo el pie sin tocar el acelerador. Y no le he dado ninguna indicación. No necesita indicación para arrancar después de una parada en ciudad si el coche delante se mueve. Estamos mucho rato parados aquí, fácilmente un minuto. Aquí sí que necesito indicarle que arranque, es decir, arranca solo, salvo si lleva mucho rato parado. A ver qué hace. Muy bien, frena el solo, luego le cuesta volver a acelerar. Llegamos a una rotonda, a ver qué hace en la rotonda, a ver si lo sigue o no lo sigue, o sigue recto. De momento sigue el carril y ahora se va y tengo que coger yo el volante a ver si frena. No freno yo. A ver. Bueno, ha frenado él fuerte, luego he frenado yo. Ha salido ahí una señal de mucho miedo, pero ha frenado. Luego he frenado yo porque ya tenía el pie, pero él ha frenado primero. A ver, vamos a ver el paso de peatones. Está Fernando delante. Pasa, Fernando. A ver si te ve, a ver si te ve. No le ve. Freno. Llevamos delante a una persona corriendo, que no la ve de ninguna manera. Pero mira, ahora frena. Ah, sí, ahora pone un coche. Lo dibuja como un coche. Ahora que se ha apartado, no ha acelerado él solo. Bueno, tenemos una bici delante, vamos Fernando y yo en el coche. Ya que no he atropellado a Fernando, voy a ver si atropello a este ciclista, a ver si encuentra la bici. Sí, la localiza, la dibuja como un coche, pero la localiza. Está claro que sigue a la bicicleta, que sigue a una persona corriendo.
Las dibuja como coches, pero son bicis, o motos, o personas. Entre el Toyota Corolla y el Seat León, que son los más equivalentes que he probado, el León claramente funciona mejor en el centrado por carril, hace menos zigzag y también traza mejor las curvas. Yo creo que este permite viajar más descansado al conductor que el Toyota Corolla. Bueno, habéis visto lo que os decía al principio, hay cosas que funcionan muy bien en general, hay otras un poco erráticas, que no son predecibles, cosas que normalmente no funcionan como a mí me gustaría, que cuando pierde el carril, lo que os he contado antes. En general, todo satisfactorio, con algunas cositas mejorables. Espero que os haya gustado.